Hola, un saludo muy especial para todas las personas que están viendo este video en este momento. Me llamo Juliana Beaine Rodríguez, soy estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR. Estoy en el segundo semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil. La materia que vamos a ver ahora es Desarrollo del Lenguaje con la profesora Beatriz Mejía. En este momento nos vamos a disponer a observar y analizar varias teorías sobre la adquisición del lenguaje de los niños en la educación inicial. Bueno, como les vengo diciendo, vamos a ver sobre las teorías de la adquisición del lenguaje. Si bien es cierto, el lenguaje tiene muchísimas teorías y desde los inicios muchas personas se han preguntado y se han decidido a investigar sobre estas teorías, que digan de forma científica cómo nace el lenguaje en nosotras las personas. Sabemos que el lenguaje es una herramienta fundamental. Sin el lenguaje no pudiéramos comunicarnos y no existiría esta interacción que nosotros tenemos en este momento y también muchas más que nacen de la socialización que nosotros vamos viendo en nuestro diario vivir. El lenguaje es un puente que nos ayuda en todas las esferas sociales, en el campo educativo, en el campo laboral, cuando nacemos, cuando interactuamos con las personas afines en nuestra familia, cuando vamos a la escuela, en fin, de muchísimas formas, solo que algunas veces lo hacemos de forma escrita y otras veces las hacemos de forma oral. Bueno, como les venía diciendo, hay muchísimos teóricos que apuntan a estas investigaciones y cuando hablo de muchísimos, hablo del soporte que estos tienen y de las investigaciones que estos han tenido con formaciones pedagógicas, con formaciones en el campo de la investigación, pero vamos a hacer vamos a dar una perspectiva desde cada uno de estos teóricos. Yo les voy a nombrar por acá unos teóricos y les voy a hablar de la importancia que estos desarrollaron en sus campos y de las investigaciones o hallazgos que demostraron científicamente en el desarrollo de la adquisición del lenguaje en nuestra vida o en la etapa inicial. Bueno, voy a hablarles de Noam Chomsky, voy a hablarles de Skinner, voy a hablarles de Jean Piaget, voy a hablarles de Vygotsky y también de Brunner. Estos teóricos que han sido fundamental y que con sus aportes nos han demostrado científicamente cómo nace el lenguaje en los niños. Conocemos algo, ¿cierto? Que el lenguaje se va desarrollando de forma alternativa, de forma paralela, más bien de forma paralela, el lenguaje tanto oral como escrito. Pero ellos hablan de esa etapa que se gesta desde la maternidad y con sus hallazgos ellos han demostrado que los niños adquieren este desarrollo del lenguaje paulatinamente en los diferentes estadios o en los diferentes momentos, en las diferentes esferas de su crecimiento y que de acuerdo, todos tienen algo muy parecido y es que de acuerdo a la edad cronológica el desarrollo del lenguaje, la adquisición del lenguaje va aumentando y va creciendo, ¿cierto? Va creciendo de forma cronológica. Claro está, todos apuntan también a que los niños, si no tienen ningún impedimento físico, conductual, cognitivo, pueden ir desarrollando de forma aumentativa este desarrollo del lenguaje. Les voy a hablar de Noam Chomsky, ¿cierto? Y de su teoría innatista. Les voy a hablar también de todo el desarrollo que él le ha dado a esta lengua. Noam Chomsky es considerado el padre de la lingüística moderna. Es un hombre de nuestros tiempos. Este hombre de nuestros tiempos ha tenido grandes aportes al desarrollo de la investigación sobre cómo el niño adquiere el lenguaje en la etapa inicial. Y es que él habla con su teoría innatista, que el niño nace con el lenguaje y que lo va superando o que lo va modificando a partir de factores secundarios que encuentra en su entorno y que le ayudan a perfeccionarlo. Pero él, en su teoría innatista, apunta y es congruente al momento de decir que todo niño, que todo educando, que toda persona, como lo queramos llamar, desde que nace, tiene
su lenguaje de forma innata, incorporado en su sistema. Y él da muchas explicaciones lógicas en las que apunta en las que nos hace planteamientos de cómo es posible que un niño, cuando nace en un país y se lo llevan inmediatamente a otro país, este niño puede adquirir el desarrollo de 2 lenguas. Y él afirma con sus investigaciones y con un amplio experimento, que por eso le llamamos el padre de la lingüística moderna, que ese desarrollo de esa lengua se debe a que su lenguaje ya lo trae incorporado y puede adquirir hasta 2 y más formas del lenguaje. Este señor nos dice que su teoría innatista tiene por objeto de estudio el lenguaje, que por lo tanto el lenguaje es algo que ellos traen, que las personas, traemos, pero que vamos perfeccionando gracias a factores secundarios. El culmen o la cima de su investigación es que dice que el lenguaje es primario y que existen unos factores secundarios que ayudan a que las personas perfeccionemos este lenguaje. Y es por eso que él dice que desde las etapas tempranas el niño sabe mucho más de lo que le ha otorgado la experiencia. Esto, traducido a su teoría, nos quiere decir que la lengua nosotros la traemos incorporada desde que nacemos. Por otra parte, continuemos con otra teoría. Vamos a continuar con la teoría del señor Friedrich Skinner, a quien le conocemos también como el padre del conductismo. Skinner, a diferencia de Noam Chomsky, él habla de que el lenguaje se adquiere gracias a un estímulo y una respuesta. Él niega toda posibilidad existente en que el individuo, el niño, el aprendiz, la persona, nazca con el lenguaje incorporado. Él dice que para producirse una respuesta, esta respuesta debe estar condicionada a algo. Por eso, en su esquema, él demuestra que las personas podemos hablar o emitir un lenguaje a través de efectos de estímulo y respuesta. Por lo que nosotros muchas veces decimos, bueno, ¿cómo es que un estudiante o un niño muy pequeño dice agua cuando está viendo el estímulo que es, supongamos que una jarra, ¿cierto? Entonces él, cuando ya ve esa jarra, su respuesta inmediata es pedir agua o decir que tiene sed. O también lo podemos pasar a un plano un poco más literal o un poco más grande, en donde nosotros decimos, bueno, vamos a suponer que ustedes conocen las maquinitas esas que nosotros metemos una monedita, y esa monedita, el estímulo sería, lo voy a explicar de esta manera así para hacerme entender, el estímulo sería que yo a esa maquinita le estoy echando una monedita y la respuesta es que de esa maquinita voy a obtener un producto, un chocolate, una galleta, una papita. Bueno, de esta forma él representa su teoría en este fundamento que es estímulo y respuesta. Los niños no son máquinas, pero también son personas que nosotros podemos influenciar gracias a un estímulo y gracias a una respuesta. Por otro lado, les voy a hablar de Jean Piaget. Jean Piaget, su teoría está basada en el desarrollo cognitivo. Tiene por objeto de estudio el lenguaje basado en la cognición y en la genética. Este señor lo conocemos como el padre del constructivismo. Muchas teorías apuntan a que él habla de que el sujeto y el objeto tienen mucha relación a la forma de interactuar. Y este señor es muy pegado de la ciencia y de la genética, donde explica que el ser humano tiene unos estadios, tiene 5 estadios por los que debe atravesar durante su etapa inicial o durante su educación inicial para que el desarrollo integral de su personalidad se pueda dar de forma progresiva. Recuerden que cuando hablamos de desarrollo integral, no hablamos de que sea el mejor, sino que desarrolle todas las habilidades propias que tiene el ser humano. Bueno, y sabemos por acá que él es un señor que ha apuntado muchísimo en este campo de la genética, pues él, a través de sus estudios, nos demuestra que el sujeto y el objeto, que primero está el sujeto, o sea, el ser, y luego el objeto, que es el lenguaje, y que cuando pasamos por estos 5 estadios, podemos decir que el lenguaje se va desarrollando.
también hace un aporte muy importante y lo tengo citado por acá en mi diapositiva. Él habla de que la cognición o de que el estadio en donde interviene la parte cognitiva hace que nosotros las personas no tengamos una representación puntual de las cosas. ¿Cómo así? Si nosotros le decimos a un niño que haga un dibujo del sol y él nos hace un dibujo del sol, por ejemplo, por acá arriba, esa es la representación que él tiene y es su forma de lenguaje que él plasma en ese dibujo que nosotros le pedimos que haga. Entonces, este señor también tiene muchos aportes interesantes en la teoría de la adquisición del lenguaje. En este momento les vengo a hablar de Lev Sevinovich Vygotsky. Este señor habló de una teoría muy importante y es la teoría histórico-cultural. Quizás Skinner se aproximó muchísimo a esta teoría cuando este señor hablaba de los estímulos, del intercambio de estímulos que había entre la persona y de la influencia que tenía la cultura con el desarrollo de nuestro lenguaje. Pero este señor lo sustentó más con el contexto. La teoría de él habla del lenguaje y del desarrollo cultural, que tiene por objeto el lenguaje y la cultura, ¿cierto? La intención o los aportes que nos hace la cultura en el desarrollo evolutivo del lenguaje, del individuo. Vygotsky es una persona que estaba muy arraigada al medio y a través de sus estudios demostró que en las investigaciones que hizo y en los campos experimentales que produjo en su tiempo, demostró que los niños que viven en ciertas culturas adquieren hábitos, palabras, formas, oraciones y formas de expresar su lengua gracias a la intención que tienen con el entorno. La cultura para él es lo que más aporta en el desarrollo del lenguaje y este señor construyó también muchos escritos demostrados, claro está, demostrados de forma científica que el entorno nos ayuda a desarrollar la parte del lenguaje. Y un ejemplo vivo es nuestra jerga, nuestro vocabulario, nuestras formas de intención, nuestra comunicación, que nosotros adquirimos muchas palabras de acuerdo al entorno en el que estamos. Y esto por situar un caso muy, muy leve. En el estudio sistemático de la lengua hay muchísimas otras intenciones o muchísima complejidad en este desarrollo del lenguaje. Por último, voy a hablarles del señor Brunner, ¿cierto? Les voy a hablar del señor Brunner, que su teoría es del lenguaje y la solución de problemas. Y esto tiene que ver, o tiene como objeto de estudio, el sistema y el apoyo. Este señor, el señor Brunner, habla del sistema de apoyo para la adquisición del lenguaje. Quizás Noam Chomsky también se acercó mucho a la teoría de este señor, pero Brunner habla de que el individuo necesita, aparte de estímulos, aparte de que trae el lenguaje innato, necesita muchas ayudas que vienen del exterior y que nos ayudan a nosotros a producir de forma cada vez más continua y más importante el lenguaje, más fuerte, más sólidas, esa es la palabra que estaba buscando, más sólidas. Este señor, el señor Brunner, nos habla de que el juego trae muchas oportunidades y que nosotros el primer juego que hacemos es el juego en nuestro grupo familiar. Por eso él también incide mucho en que la familia cobra un papel importante en el desarrollo del lenguaje de la persona, del ser. Y también dice que al hablar, incluso con las personas que nosotros tenemos en el contexto, con las personas que nos rodean, nosotros desarrollamos la primera y la más importante forma básica de comunicación. Este señor dejó también grandes aportes que sustenta conciencia. Bueno, y ya para terminar, para concluir, ustedes se preguntarán, y yo también me he hecho esta pregunta, ¿cuál de estas teorías es la más importante o cuál es la válida? Y para mí como docente en formación y como docente también en ejercicio, todas estas teorías tienen algo que nos apunta. Por ejemplo, la de Vygotsky es una de las más usuales y nosotros los maestros
que ya estamos en el campo de práctica, la utilizamos mucho, ¿cierto? Vygotsky nos habla del andamiaje, esa técnica precisa, y nosotros ese andamiaje lo vemos cuando estamos en educación inicial, que vemos, por ejemplo, los colores primarios. En maternal vemos los colores primarios, luego pasamos a prejardín y vemos esos mismos colores primarios, pero con otra intención. Pasamos a jardín y vamos intensificando esa zona, ya no vamos viendo los colores primarios solamente como una herramienta para colorear, sino que le vamos buscando una finalidad. Y cuando llegamos a este final del ciclo, en transición vemos que los colores primarios son originarios para un color secundario, que los colores primarios no tienen forma, no se mezclan o no salen a través de la combinación de algo. Ese andamiaje de Vygotsky es maravilloso. También podemos mirar que la teoría de Piaget nos aporta mucho, nos dice que un niño cuando tiene control de esfínteres es un niño seguro, es un niño que se puede expresar bien, es un niño que puede pedir las cosas de forma adecuada. También vemos que la teoría conductista, que nos habla Skinner, la de estímulo-respuesta, es una teoría que también le permite al niño hablar y decir: fulanito o Pepito Pérez me pellizcó y yo lloré como estímulo a lo que él me hizo. Y nosotros vemos que los niños no llegan a nosotros y nos dicen: profe, mire, me pellizcó, pero sí van, muestran y muchas veces dicen hasta el nombre de él. Entonces, todas estas teorías tienen algo importante, algo muy valioso. Chomsky, el padre de la literatura moderna, nos permite, nos sigue enseñando, incluso a nosotros los docentes. Yo, por ejemplo, todavía sigo aprendiendo a escribir, sigo aprendiendo a comunicarme, sigo aprendiendo a conocer reglas que me permiten interactuar con todos nosotros, bueno, con todos ustedes. Bueno, muchas gracias, es un placer, nos vemos en otra oportunidad.